concepto de los objetos inteligentes y también los objetos que están linkeados con su origen, para después pasar a explicar los filtros. Tengo aquí yo un archivo nuevo. Si voy a la parte de capas, voy a ver que en este momento tenemos pues solamente un fondo. En nuestro menú de archivo tenemos dos opciones. Podemos colocar un objeto incrustado en nuestro archivo o otro que esté encadenado a su origen. Vamos a explicar el concepto. Si hago clic aquí, voy a incrustar un objeto. Tengo aquí 3 copias de seguridad. Voy a empezar con este que está para los cambios y genera la imagen directamente en el archivo. Aquí puedo hacer algunas modificaciones, pero vamos a colocarla tal cual. Como vemos, ha aparecido este icono que tengo aquí que me indica que este archivo está incrustado, esta imagen está incrustada, e incrustada significa que tiene asociada dentro del mismo archivo otra capa. Si hago doble clic aquí, voy a abrir una capa asociada, pero que está dentro del documento que estoy trabajando. Vamos a explicarlo un poquito mejor. Vamos ahora a pedirle que en lugar de incrustarlo, lo asocie directamente con el archivo que yo tengo aquí abajo. Y vamos a ver que el icono cambia. Me da esta cadena que está indicando que está asociado a un archivo externo. Vamos a cambiarle el nombre al incrustado. Podemos ponerle incrustado 1. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo hago doble clic al incrustado 1? Me abre este otro archivo y genera algún tipo de cambio aquí. Por ejemplo, lo que hice fue desaturarlo. Vamos a darle un poquito más de luz. Todos los cambios que yo quiera generar. Y cuando salvo y cierro el archivo, vamos a ver que el incrustado 1 está modificado, ¿no? Y yo no he modificado el archivo original, sino el archivo que está dentro de este. Por otro lado, vamos a abrir el archivo original en otra pestaña. Entonces le di archivo, abrir, o comando O, abro yo el archivo que tengo en el escritorio, el original. Vamos a ver que lo abre en otra pestaña. Entonces este sin nombre todavía es donde estamos haciendo las explicaciones y este es el que tengo yo en mi archivo original. Si aquí, por ejemplo, yo hago cualquier cambio, vamos a cambiarle un poquito el color. Por ejemplo, ahí, el blending mode, quizás la opacidad. E hice algún trabajo especial. En este caso, si yo lo salvo, como JPG no soporta capas, me va a pedir si lo fusiona todo y necesitaría yo tener el archivo en JPG para ver el cambio reflejado, porque ese es justamente el formato que tengo allá. Vamos a hacerlo aquí. Si entro yo a este menú de hamburguesa y le pido que fusione todas las capas, entonces las tengo realmente como JPG y voy a salvar. No voy a cerrar porque para efectos de la explicación voy a poderme devolver en la historia. Entonces, si yo regreso a mi archivo en donde estoy trabajando, voy a ver que los cambios están aplicados tomando la información del archivo que yo tengo en mi computadora. Entonces, tengo aquí este que está encadenado o vinculado al archivo de la computadora y este otro que guarda ese archivo dentro del formato de Photoshop. Entonces, por ejemplo, si yo regreso aquí y decido cambiar, por ejemplo, vamos a separar un poco las máscaras para que se vean aquí. Decido, por ejemplo, agregar algún otro filtro, cambiarle la opacidad, cambiarle el efecto, a lo mejor pensé que era mucho. Igual, fusiono las capas aquí y salvo. Me regreso a este lado e hizo el cambio, aplicó el cambio. ¿Qué pasaría si yo tengo más de uno incrustado? Entonces vamos a nuevamente, el mismo archivo lo vamos a incrustar. Por ejemplo aquí, vamos a llamarlo incrustado 2. Y puedo nuevamente hacer una serie de cambios. Haciendo doble clic, va a abrir el nuevo archivo.
Puedo ahí hacer una serie de modificaciones, digamos pintar sobre él algún aspecto, cambiar, editar. Cuando salvo, vamos a cerrar y vamos a ver que modificó justo el incrustado 2. De esa manera, pues yo puedo, dentro de mis diferentes opciones creativas, pues manejar los diferentes. Voy a regresarme al que está linkeado con el original. El original no he salvado para no modificar sus características originales. Entonces regreso aquí, salvo, voy a cerrar y he vuelto aquí a la versión original, ¿no? Que es salvado. Eso lo puedo hacer tanto con fotografías, con textos, elementos que yo pueda crear aquí. Por ejemplo, vamos a apagar estos. Digamos que yo tengo aquí una imagen que he traído de vectores o que he dibujado o un texto. Vamos a cambiarle a un color un poco más visible. Y con clic derecho en la capa, tengo yo el acceso a convertirlo en un objeto inteligente. Al crear un objeto inteligente, entonces puedo yo acceder directamente y hacer las modificaciones que yo quiera. Lo que me va a permitir es guardar las características de resolución de nuestros objetos, de nuestras fotografías, de nuestros textos, sin afectar el archivo o la información original con la que estamos trabajando. Por ejemplo, aquí cambié la característica, puedo cambiar la fuente y lo tengo aquí nuevamente. Entonces es una manera muy eficaz de poder guardar la máxima resolución posible de nuestros elementos. Vamos ahora a explicar el concepto de los filtros. Entonces tenemos aquí en una capa nuestra imagen y en este menú de filtros una serie de librerías que el programa nos da para hacer efectos, aplicar algunas cosas especiales. Por ejemplo, podríamos ir a estilizar, vamos a aplicarle viento, un efecto de viento. Y me abre una vista previa de lo que yo puedo lograr. Puedo aumentar, reducir para tener una mejor visión y cambiar algunos parámetros en este caso. Dependiendo del filtro, pues nos va a dar diferentes opciones. Entonces vamos a ponerlo aquí así y decir OK. En este caso modificó la información que yo tengo en original de mi archivo. Y hemos hablado de la importancia de guardar la resolución y la información que yo tengo en mi imagen original. Entonces vamos a deshacer ese comando con comando Z o control Z. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser, antes de aplicar el filtro, agregar esta característica de que lo convierta a un filtro, digamos, inteligente. Entonces le decimos que sí. Y entonces aquí vamos a poder aplicar los filtros. Por ejemplo, vamos a irnos nuevamente al viento. Aplicar el filtro de la misma forma. Y vamos a ver que añadió estas características a la capa. Y puedo yo, pues no he perdido mi información original. Puedo apagar y prender para ver la vista previa. Y puedo también entrar para modificar. No era desde la derecha, sino que era desde la izquierda. Y cambiar las características de mi filtro. Por ejemplo, aquí en filtros podríamos irnos a pixelear. Vamos a darle medio tono. Y nos va a dar un poquito las características de la roseta de impresión con los diferentes canales y ángulos. Vamos a dejarlo ahí, por ejemplo. Y me agrega un filtro más. Vamos a apagar la parte del viento. Puedo yo editarlo. Por ejemplo, hacerla más grande. Vamos a pensar 30. Va a ser menos visible cada vez lo que estamos buscando aquí. Pero de esta manera no destruye la información de mi archivo original. Aquí vamos a poder encontrar, igualmente pues podemos borrarlos. Vamos a encontrar filtros, una serie de galerías bien interesantes para poder investigar. Y puedo aplicar también, haciendo clic, el último filtro que yo utilicé. Comando Z. Por ejemplo, podríamos entrar a una galería de 3D, hacer un desenfoque. Tengo diferentes tipos de desenfoque. Uno que puede ser a veces muy utilizado es el desenfoque gaussiano,
que me da esta vista. Puedo yo igualmente aplicarle en algún momento máscaras, por ejemplo, para determinar que el filtro me lo aplique en solamente alguna parte del proceso, ¿no? Trabajando con máscaras de mi objeto original. Algunos otros filtros que tenemos ahí es distorsionar, agregar ruido de diferentes tipos, ya sea en monotono o cromático, pixelear, algunos elementos de renderizar, tiene por ejemplo efectos de nubes, crear nubes o crear brillos, trabajar con el enfoque de los bordes. Esta parte es muy importante porque nos dan muchas características dependiendo del modo de color que estemos trabajando. Estilizar, con algunas opciones también medio artísticas. Esto va a ser ideal para salidas de video y algunos otros. Entonces la invitación está a que podamos explorar todo lo que tiene este menú de filtros.